Buenas tardes a todos. Si tienen sus Biblias, otra vez vamos a estar en el libro de Jueces. Estamos estudiando acerca de la vida de Gedeón y esta tarde vamos a hablar acerca de Génesis capítulo 7, versículos 19 a 25. El tema que vamos a estudiar hoy es la bendición de servir al Señor. Otra vez es Jueces capítulo 7, versículos 19 a 25. Vamos a empezar con versículo 19. El texto dice: Y llegó Gedeón con los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento, al principio de la guardia de medianoche, cuando apenas habían apostado la guardia, tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que tenían en las manos. Cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron: la espada del Señor y de Gedeón. Cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento y todo el ejército echó a correr gritando mientras huían. Cuando tocaron las 300 trompetas, el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, hasta la orilla de Abel Meola, junto a Tabat. A los hombres de Israel se reunieron de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, y persiguieron a los madianitas. Y Gedeón envió mensajeros por toda la región montañosa de Efraín, diciendo: descended contra Madián y tomad antes que ellos los vados hasta Betbara y el Jordán. Y todos los hombres de Efraín se reunieron y tomaron los vados hasta Betbara y el Jordán. Capturaron a los 2 jefes de Madián, Oreb y Zeeb. Mataron a Oreb en la peña de Oreb, y mataron a Zeeb en el lagar de Zeeb, cuando perseguían a Madián. Y trajeron a Gedeón las cabezas de Oreb y Zeeb del otro lado del Jordán. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde, por el tiempo que tenemos juntos otra vez. Gracias por este texto que nos ayuda para aprender más acerca de cómo servir y cómo no debemos servir. Sé con nuestro corazón, Señor, para entender. Ayúdanos por tu Espíritu Santo, Señor, para obedecer y también responder en la manera que va a glorificarte. En el nombre de Jesús, amén. Es un texto interesante lo que estamos estudiando hoy. Algunas semanas atrás estábamos estudiando acerca de cómo Dios dijo a Gedeón: te voy a usar. Pero Gedeón tuvo muchas dudas. Y aunque el Señor usó muchos milagros para convencer a Gedeón, él no tuvo mucha fe. Vimos también que él tuvo 10,000 soldados. Y Dios dijo: son demasiados, porque las personas van a pensar que tienen victoria porque hay muchos soldados. Gedeón solamente puede escoger 300 para seguirme y para atacar a los enemigos de Israel. También la Biblia declara que Dios iba a dar victoria a los israelitas. Gedeón no, pero el Señor sí. Por lo tanto, en versículos 19 a 23 podemos ver la victoria viene del Señor. La victoria viene del Señor. Si estamos hablando acerca de una batalla, como la batalla en este texto, o estamos hablando acerca de nuestras vidas, la victoria viene del Señor. Dice la Biblia en este texto que Gedeón dividió los soldados en 3 compañías. Por lo tanto, tuvieron 100, 100 y 100. ¿Y qué tuvieron? Espadas, antorchas y trompetas. Es interesante porque pusieron las antorchas en los cántaros. ¿Por qué? Vamos a ver en un rato.
Pero dice la Biblia que un grupo fue a un lugar cerca del campamento de los enemigos, otro grupo a otro lugar y después otro grupo a otro lugar. Y cuando Gedeón dio la señal, quebraron los cántaros y por lo tanto los enemigos vieron las luces de las antorchas. Después gritaron la espada del Señor y de Gedeón. Y cuando se levantaron, porque muchos estaban dormidos, pensaron que vieron miles y miles de soldados y tuvieron miedo, dice la Biblia. Por lo tanto, en vez de huir con sus amigos, dice la Biblia que Dios hizo un milagro. Dice en versículo 22, el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento. En otras palabras, los enemigos de Israel pensaron que estaban matando los israelitas, pero en realidad, por un milagro, un enemigo de Israel estaba matando otro enemigo de Israel. Y por lo tanto, los enemigos mataron a sus propios soldados. Y por lo tanto, el Señor dio victoria a este grupo, pero necesitamos entender que la victoria viene de Él. Muchas veces cuando el Señor empieza a usarnos, nosotros pensamos que somos especiales. Necesitamos saber que Dios va a darnos la victoria y sin Él no podemos hacer nada. La victoria viene de Él. Podemos ver otra vez en este texto que Gedeón todavía tiene problemas. Él empezó teniendo problemas cuando él dudó al Señor. Pero después él quería recibir crédito de la victoria. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando quebraron los cántaros, dice la Biblia que todos declararon la espada del Señor. ¿Y qué más? Y de Gedeón. Ellos gritaron, la espada del Señor y de Gedeón. ¿Cuál es el problema? Gedeón declaró a las personas que debían gritar así, porque él quería estar en el mismo nivel del Señor. En vez de decir, el Señor va a traer la victoria, él dijo, también es mi victoria. Y por lo tanto, él empezó como un hombre muy tímido. Ahora es un hombre muy orgulloso. Es lo que pasa cuando alguien no entiende que el Señor es Él que nos da la victoria. Hay otro hombre así en la Biblia. ¿Recuerden cómo se llama el hombre en 1 de Samuel que era así también? Es un examen. ¿Quién? Saúl. ¿Recuerden Saúl? Saúl, él era el primer rey de Israel. Y dice la Biblia que era un hombre muy tímido. Dice la Biblia que cuando Samuel le dijo, vas a ser el rey de Israel, se escondió. Porque era un hombre muy tímido. Pero después, cuando no aceptó la palabra del Señor, era un hombre muy orgulloso. Recuerden que él tuvo miedo cuando Goliat vino. Goliat de los filisteos. Y él dijo a los israelitas, yo soy un hombre muy fuerte. Estoy buscando un israelita para atacarme. ¿Quién tiene la fuerza para atacarme? ¿Qué hizo Saúl? Se escondió. ¿Quién dijo, sí, voy a ir para atacar al gigante? David. Y David mató a Goliat. Después, algunas mujeres estaban cantando y dijeron, David es un hombre victorioso. Dijeron, Saúl ha matado miles de personas, pero David 10,000 de personas. Y dice la Biblia que Saúl se enojó, porque están cantando para él, yo soy el rey. ¿Por qué son así?
Yo soy el rey. Y dice la Biblia que él empezó a buscar maneras para matar a David. Porque Saúl y Gedeón tienen los mismos problemas. ¿Cuáles son los problemas? Cuando nosotros no queremos aceptar que la victoria viene de Él. Cada victoria que tenemos en la vida es una victoria que viene del Señor. Alguien dice, no, con mis propias manos he trabajado. Pero ¿de dónde vienen las manos? Del Señor. Las manos vienen del Señor. Si alguien tiene una voz para predicar, dice, pero yo predico bien. ¿De dónde viene la voz? Viene la voz del Señor. Si tenemos un talento, si tenemos un don, viene del Señor. Un problema es no usar el don. Hay muchos creyentes que no quieren usar sus dones. Otro problema es decir que nosotros debemos tener el crédito en vez del Señor. Es otro problema. Por lo tanto, es triste que declararon la espada del Señor y de Gedeón. Es mejor decir la espada del Señor, porque la victoria viene del Señor. Si nosotros tenemos victorias en nuestras vidas, viene del Señor. Por lo tanto, necesitamos dar crédito al Señor en vez de tomar crédito para lo que hacemos. Necesitamos glorificar al Señor. Necesitamos usar los talentos, pero también necesitamos declarar que los talentos vienen del Señor. Porque solamente Él es perfecto y solamente Él debe recibir el honor. Es la razón por la cual en el libro de Apocalipsis, cuando Juan estaba listo para adorar un ángel que vino con un mensaje del Señor, que él dijo, no, el ángel dijo, no debes adorarme, solamente debes adorar al Señor. Porque el Señor es el único Dios. Y por lo tanto necesitamos tener mucho cuidado con los orgullosos. ¿Saben qué? ¿Cuál es el primer pecado del universo? ¿Quién pecó primeramente en el universo? Adán y Eva de los humanos, pero ¿quién pecó antes que pecaron Adán y Eva? Satanás. ¿Cómo sabemos que Satanás pecó primeramente? Porque él tentó a Eva. Ya era malo. Y la Biblia dice en el libro de Ezequiel que el primer pecado de Satanás era el orgullo. ¿Qué dijo él? Yo soy un ángel muy importante. Yo soy un querubín. Yo soy un ángel con mucho poder. Yo voy a ser como Dios. Pero dice la Biblia que Dios declaró a Satanás cuando él quería ser Dios: te vas a caer como un relámpago, porque tú eres mi creación y yo soy el único Dios. Y por lo tanto, en la Biblia dice, en libros como Salmos y como Proverbios, que la destrucción viene después que el orgullo. Cuando alguien es orgulloso, va a ser destruido porque esta persona no reconoce que el Señor es el único Señor. Tenemos otro ejemplo en el Nuevo Testamento. Hubo un rey que una vez estaba declarando algo al pueblo. Ellos dijeron, este hombre tiene una voz muy suave. Y por lo tanto dijeron, este hombre no puede ser un hombre. Es un Dios está con nosotros. Dice la Biblia que este rey tomó el crédito y él fue adorado por las personas y por lo tanto dice que Dios mandó a algunos gusanos para matarle. Cuando decimos, ¿cómo pueden matar las personas? Los gusanos, ¿cómo pueden matar las personas, los gusanos? En este contexto, los gusanos son los parásitos. Y el Señor mandó los parásitos para matar a este hombre que no quería dar gloria al Señor. Por lo tanto, es importante glorificar al Señor porque la victoria viene de Él. ¿Qué necesitamos hacer, pues? Necesitamos humillarnos, dice la Biblia.
Necesitamos recordar que sin el Señor no tenemos la capacidad para hacer nada. También necesitamos servir al Señor con fidelidad y necesitamos continuar sirviendo al Señor todos los días. Es la primera cosa que podemos ver en este texto. La victoria viene del Señor. Número 2, otra cosa que podemos aprender de este texto es algo que podemos ver en versículo 24 a 25. El Señor usa a sus siervos para cumplir su voluntad. ¿Qué podemos ver en este texto? Dice la Biblia que cuando los enemigos de Israel huyeron, Gedeón y sus soldados buscaron a los enemigos de Israel. Dice la Biblia que en el territorio de Efraín encontraron los dos jefes de los madianitas, Oreb y Zeeb. Estos hombres eran hombres muy malos porque ellos estaban atacando a los israelitas y destruyendo a los israelitas. Y por lo tanto, dice la Biblia que Gedeón y sus soldados mataron a Oreb y Zeeb. ¿Cuál es el punto que podemos aprender? El punto no es que debemos matar a nuestros enemigos, porque estamos hablando acerca de una guerra en este texto. Para nosotros necesitamos orar por los enemigos. Pero durante una guerra, cuando las personas están atacando a los israelitas, Dios dijo que era necesario para matar a los enemigos que estaban atacando muchas personas. Lo que necesitamos aprender de este texto es que aunque la victoria viene del Señor, tenemos la responsabilidad para trabajar, cumpliendo la misión de que Dios nos ha llamado. Hay muchas personas que no entienden cómo el Señor nos usa. Hay muchos que dicen, si Dios quiere usarme, aquí estoy. Estoy esperando. Una pregunta. ¿Dios debe esperarnos o no? ¿Cómo respondió Isaías cuando Dios dijo, estoy buscando a alguien para declarar mi mensaje? ¿Qué dijo Isaías? Aquí estoy listo para servir. Hay muchos que piensan que necesitan recibir una invitación especial del correo para servir al Señor. Algunos piensan, si el Señor quiere usarme, Él sabe dónde estoy, dónde vivo. Hay otros que piensan que nosotros somos como Pinocchio, ¿sí? Que Dios es el que nos mueve, todas las cosas que hacemos. Si debemos declarar la palabra de Dios, Dios va a abrir la boca y va a usarnos así. Así no es. La Biblia dice que debemos servir. Hay muchos que dicen, estoy esperando para escuchar del Señor si debo servir o no. Así no es. Debemos servir. La pregunta es, ¿cómo vamos a servir? ¿Saben qué? Jonás es buen ejemplo. Dios le llamó y ¿qué hizo? Él huyó. No aceptó la responsabilidad para ser un misionero. Aunque Dios le llamó, no hizo nada. El Señor quiere usar cada creyente, pero nosotros necesitamos servir. Tenemos la responsabilidad para responder. Nosotros debemos decir, si el Señor me llama, voy a ser fiel. Voy a ser usado por Él. No vamos a esperar una invitación especial. Vamos a entender que cada creyente debe servir y debe ser fiel diariamente. Es el mensaje de este texto. Gedeón no dijo, bueno, huyeron los enemigos, aquí estamos, todo está bien. Él dijo, no, necesitamos seguir y buscar los enemigos. Necesitamos obedecer al Señor y necesitamos seguir los enemigos de Israel. Y nosotros ya tenemos las palabras de Dios y sabemos cómo debemos servir. Es que necesitamos ser fieles sirviendo al Señor. Para algunos momentos vamos a hablar acerca de 5 puntos basados en este texto. La primera cosa que necesitamos saber es que Jesucristo tiene una misión para cada creyente.
Algunos piensan que Dios solamente llama a los pastores o los diáconos, pero el Señor llama a cada creyente. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, que el Señor quiere usar cada creyente. Dice Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Por qué Dios nos creó? Para hacer buenas obras, para adorar al Señor, obedecer al Señor, amar al prójimo, servir en una iglesia y crecer en la fe y en el amor y en la obediencia. Muchos dicen, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí en este mundo? Dice la Biblia, para hacer buenas obras. Alguien necesita ser creyente para hacer buenas obras. Sabemos que la manera para ser un creyente es arrepentirnos de los pecados y confiar en Jesús como el dueño de nuestras vidas. Es la salvación. Pero después que una persona confía en Jesús, necesita hacer buenas obras. Necesita servir con sus hermanos en la fe como un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Número 2. Jesucristo ha dado a cada creyente la capacidad para cumplir su misión. A veces hay algunos creyentes que dicen, es que yo no tengo mucho talento, que no puedo servir como otra persona puede servir. Pero la Biblia nos dice que cada creyente tiene la capacidad. ¿Es posible tener victoria sobre muchos soldados con solamente 300 hombres? Con los hombres no, pero con Dios todo es posible. Y si Él nos ha llamado, tenemos la capacidad para servir. Cada creyente puede servir. Efesios capítulo 4, versículos 11 a 12. La Biblia habla acerca de la manera que el Señor ha bendecido a la iglesia. Él dio a algunos el ser apóstoles, los 12 apóstoles, por ejemplo, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué están aquí? Para servir, pero para aprender también. Si alguien quiere servir, necesita aprender cómo servir. Dice la Biblia que una responsabilidad de la iglesia y las personas que el Señor ha llamado para predicar y enseñar es explicar la Escritura. También es explicar cómo obedecer la Escritura. Necesitamos aprender cómo servir. Por ejemplo, si alguien dice, tengo un trabajo para ti, hoy vas a cambiar el aceite del carro, y alguien nunca ha aprendido cómo cambiar el aceite, ¿qué va a hacer? Nada. No va a saber cómo cambiar el aceite si no recibe instrucciones. Alguien tiene que enseñar a la persona cómo cambiar el aceite y después la persona va a aprender. Es la misma cosa con los manejadores, ¿sí? Las personas necesitan aprender cómo manejar. Recuerdo que cuando tuve 13 años, mi abuelo estaba enseñándome cómo manejar. Tuve mucho miedo, pero estábamos en la granja en vez de una calle. Me dijo, ok, hijo mío, te voy a enseñar cómo manejar. Vas a escuchar y todo va a estar bien o vamos a estar muertos en el arroyo ahí. Después tuve más miedo porque dije, posible vamos a morir. Y tuve mucho miedo aprendiendo, pero él estaba explicándome, necesito tener cuidado. Es algo serio. Si no quiere poner atención, alguien puede morir. Pero estaba aprendiendo cómo manejar así ese día. Pero ¿sabe qué? Las personas que quieren manejar necesitan aprender cómo manejar. Si alguien necesita una operación en el hospital
y alguien dice, un día quiero ser doctor, pero creo que tengo el talento para hacer las operaciones, ¿vas a confiar en esta persona? ¿Sí o no? No vamos a confiar en el doctor Chapatín, ¿verdad? ¿Sí? No vamos a confiar en él. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es buscar una persona que tiene experiencia, que ha aprendido cómo hacer la operación. En la Biblia, dice la Biblia, que hay personas que el Señor nos ha dado para instruirnos, para aprender y después para obedecer. Por lo tanto, es importante asistir a la iglesia y aprender de la palabra del Señor y aprender cómo servir juntos. Porque dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Número 3. Cada creyente tiene la responsabilidad para cumplir la voluntad de Jesucristo. Cada persona, cada creyente tiene la responsabilidad para servir. Sea un joven de 12 años o un viejito de 85 años. Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. En el Antiguo Testamento, mataron los animales para presentar los sacrificios a Dios. En el Nuevo Testamento, como vimos la semana pasada, Jesús es nuestro sacrificio. Jesús es nuestra esperanza. Pero nosotros somos sacrificios vivos. El Señor quiere usarnos diariamente para caminar con Él. Un sacrificio vivo dice, en vez de seguir mi voluntad, te voy a servir, Señor. Voy a caminar contigo en vez de caminar en la manera que quiero caminar. Y dice Pablo, es nuestro culto racional, es algo que cada persona, cada creyente debe hacer. Número 4. Cuando Jesucristo usa a sus siervos, deben darle el crédito. No debemos ser como Saúl o Gedeón, como otras personas que no aceptaron que Dios trae la victoria. Dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos una posesión de Dios, una posesión especial. Dice la Biblia, si hacemos algo para el reino del Señor es porque el Señor nos ha dado la capacidad para servir. Y por lo tanto el Señor siempre debe recibir el honor. Si alguien predica un mensaje que afecta a las personas, el pastor debe dar crédito al Señor. Si alguien comparte el Evangelio y otra persona confía en Jesús como Señor, debe entender que el Señor ha dado las palabras y la sabiduría para compartir. Todos nosotros necesitamos dar crédito al Señor por lo que hace. Debemos servir, pero debemos dar crédito al Señor por la manera que Él nos usa. Número 5. Es una bendición para servir a Jesucristo. Amén. No es una molestia. No es una molestia. Sí. Muchas veces estamos alegres para ver un partido de fútbol o cualquier cosa. Tenemos mucha energía, estamos muy alegres. Pero para las cosas de Dios estamos cansados y no tenemos mucha energía. Y muchas veces no queremos servir. Ok, yo sé que debo asistir los servicios de la iglesia, voy a ir, pero después estoy listo para otra cosa. Y a veces ya estamos pensando en la comida. Si estamos pensando en lo que vamos a tener para el almuerzo. O si se levantaron temprano,
van a pensar acerca del desayuno después del servicio, ¿sí? Y muchas veces no queremos poner atención a las cosas del Señor y no tenemos mucho gozo sirviendo al Señor. Pero Proverbios capítulo 28, versículo 20 dice: el hombre fiel abundará en bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. ¿Qué quiere decir? Muchas veces queremos poner nuestros ojos en ganar más dinero, queremos poner los ojos en otras cosas en vez de las cosas del Señor. Y muchos dicen: bueno, estoy ayudando a la familia. Bueno, tengo miembros de la familia en otro país que necesita ayuda. Pero ¿saben qué? Tenemos 6 días para trabajar. El Señor nos ha dado otro día para reunirnos y necesitamos poner al Señor primeramente. Necesitamos saber que es una bendición. Y un día yo creo que cada uno en el cielo va a decir la misma cosa. Todos nosotros vamos a decir: ¿por qué no hicimos más para el Señor? Es una bendición servir al Señor. Pero ¿saben qué? Hoy tenemos la decisión para servir. Quiero decir a ustedes: gracias por estar aquí. Es una bendición para estar juntos. Es una bendición para estar con nuestra familia espiritual. Y el Señor quiere usarnos para servirle. Es una bendición. Amén. Amén. Bueno, este texto nos enseña que es una bendición para servir al Señor. La victoria viene de Él y necesitamos estar listos para servir. En un momento vamos a tener la invitación. Otra vez, lo que necesitamos recordar es que si somos creyentes debemos servir fielmente. Debemos servir diariamente. Debemos seguir al Señor en vez de nuestras pasiones y nuestros deseos. Pero si no conoces de Jesús, no puedes servir al Señor. Primeramente, necesitas confiar en Él. Necesitas arrepentirte de los pecados y confiar en Jesús como el jefe de tu vida. Es la salvación, arrepentirte de los pecados y confiar en Jesús como el Señor y Salvador. Vamos a tener la invitación, pero primeramente vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde, por el tiempo que tenemos juntos. Ayúdanos para aprender que la victoria viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén.